Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Estamos estudiando el capítulo 8 de Romanos, uno de los grandes capítulos de la palabra de Dios. Ya hemos tratado con los versículos 1 y 2, pero los voy a leer una vez más para repasarlos. Y usted, Lauren, puede leer, por favor. Ahora pues ninguna condenación Culpa. hay para los que están en Cristo Se Jesús. refiere a Romanos 6, 3 al 5, y nosotros siendo bautizados en su muerte, lo que refiere a la crucifixión. Los que no andan conforme a la carne, Dependiendo a la fuerza personal de la persona y habilidad o esfuerzo religioso para vencer el pecado. sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los confines legales de la obra terminada por Cristo. Nuestra fe en esa obra terminada, es decir, la cruz, garantiza la ayuda del Espíritu Santo, lo que garantiza victoria. Ahora, vamos Porque la a hacer ley- una pregunta o dos mientras avanzamos. Hemos tratado con esto ya, pero esto es extremadamente importante. ¿Qué significa caminar según la carne y según el Espíritu? Cualquiera lo puede Bueno, contestar. Significa ordenar la vida de cierta manera en particular consistentemente. Esa es la idea de andar. Andar conforme a la carne sería modelar la vida conforme a las búsquedas o deseos carnales, sabiduría carnal, procesos carnales, caminos carnales y lo mismo para el espíritu. Uno anda conforme a la ayuda del espíritu, a donde el espíritu dirige y guía en la fortaleza del espíritu. Entonces, ¿es una dependencia en la fuerza de la carne o dependencia en la fuerza del espíritu? Bueno, vamos, eso es correcto, obviamente, pero lo voy a etiquetar de esta manera. El caminar según la carne es hacer eso que un ser humano puede hacer. Es nuestra educación, nuestro talento, nuestra habilidad, depender de esas cosas. Y si nosotros dependemos de esas cosas, vamos a tener problemas porque no funcionan. Para caminar según el Espíritu, realmente es poner su fe y confianza totalmente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y para mantenerla exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y eso es caminar según el Espíritu, lo cual elimina lo que nosotros podemos hacer como seres humanos. Ahora, no hay nada malo con la educación o el talento. Yo tengo el talento para tocar el piano y le doy gracias al Señor por ello. Pero si yo miro hacia eso exclusivamente para ayudarme a vencer el pecado y vivir como debo vivir, estoy mal, no va a funcionar. Y así que eso básicamente es lo que es caminar según la carne y según el Espíritu. Es eso que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario para que podamos caminar en victoria con nuestra fe, pues en Él, total y completamente. Eso es caminar según el Espíritu. Y es tan fácil caminar según la carne, porque la carne está aquí, es lo que somos. Nosotros tenemos que aprender a caminar según el Espíritu y entender que esta es la manera de Dios y Él no aceptará ninguna otra manera. Tiene que ser según el Espíritu, queriendo decir Espíritu Santo. Creo que es interesante que muchos predicadores con buenas intenciones toman este pasaje, toman este versículo y dicen que no anden conforme a la carne y hablan de cosas carnales en la vida de una persona, no hagan esto, no hagan ¿Estás aquello. viendo demasiada Sí, televisión o te cosas, gustan los deportes demasiado? sí, cosas así. Comienzan a identificar ese tipo de actividades y dicen que eso es andar conforme a la carne sin tratar lo que usted ha tratado, que andamos conforme la carne cuando dependemos en otras cosas para la victoria sobre el Así pecado. es. Ese aspecto ni siquiera sería tratado en mucha de la predicación porque eso ni siquiera se ha pensado.
Miren, cuando yo estaba creciendo, si alguien hubiera predicado que no anduviéramos conforme a la carne, que no bebiéramos alcohol, que no fumáramos cigarrillos, que no ingiriéramos drogas, ni hiciéramos cosas Sí. mundanas, eso es lo que hubieran enfatizado, andar conforme al Espíritu, despojarnos de la mentalidad carnal y vestirnos de esa mentalidad espiritual. Pero la idea de andar conforme a la carne y depender de nuestra fuerza personal y nuestra habilidad para la victoria sobre el pecado, nuestros talentos, nuestra educación o lo que sea, eso realmente es el centro de lo que él está diciendo aquí y eso tiene que enfatizarse. Es tratando de llevar esas cosas que acabas de mencionar y tratar de hacerlas funcionar para nosotros para vencer el pecado y vivir la vida que debemos de vivir. No, no va a funcionar. No es para que funcione. Cayó con Adán, fue arruinado con Adán cuando cayó y caminar según el Espíritu. Así que, ¿qué es lo que dicen que es? Bueno, mire, en la predicación tradicional de santidad, andar en el Espíritu sería como usted dijo, no hay que ver televisión, no hay que ir al cine, hay que pasar todo tiempo en oración, leyendo la Biblia, ayunando, que obviamente todo eso es algo bueno, pero bueno, todo se convierte, andar conforme al Espíritu se convierte en algo basado en obras, haz esto, haz aquello, en vez de Entonces, confiar en Dios se convierte en obras. entonces cuando decimos que caminar según el Espíritu es poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, eso es algo Lo desconocido para es la un mayoría, lenguaje ¿no? desconocido para mucha gente porque en su entendimiento de la santificación han confiado en la cruz para salvación, pero no para cómo vivir cada día para el Señor y cómo tener victoria sobre el pecado en su vida. Eso sí sería ¿Cuánto algo se desconocido para conoce ellos. esa situación? Bueno, yo sé, yo puedo hablar de mis experiencias personales al crecer en una iglesia tradicional pentecostal clásica, que la idea aquí sería, de ese primer versículo sería, de acuerdo a lo que se me ha enseñado a mí, sería la lista de hacer y de no hacer. Bueno, esa lista de cosas que uno debe hacer, siento que eso probablemente es muy prevalente en mucha de la predicación, por lo menos predicación pentecostal, y no, bueno, la idea de que se tratara de no depender de la carne para vencer el pecado, eso sería algo desconocido para Ahora, mucha has gente. viajado a muchas iglesias. ¿Qué dicen cuando escuchan? Si lo escuchan, digamos que sí, escuchan esta enseñanza. ¿Qué dicen? Para mí personalmente, en mi experiencia, yo he tenido en su mayoría una recepción positiva para aquellos que aún hace unos años no hubieran visto esta cadena. Ahora me dicen que sí ven la cadena y les gusta lo que escuchan y han comenzado a investigar qué es lo que escuchan y bueno, ha sido muy positivo para mí. Yo he estado en muchas iglesias de las Asambleas de Dios en el último año y voy a ir a unas cuantas más antes de que termine el año. He tenido una recepción muy positiva, pero ha sido de personas que apenas hace unos años no querían aceptar esto, así que sí creo que hay más gente que lo está aceptando la idea de este mensaje y tal vez más de lo que nos damos cuenta. Respondiendo su pregunta, ¿cuántas iglesias predicarían eso? Lo que se hace y no se hace, yo diría la mayoría, y esas son las buenas. Sí, sí. Sí, aquellos que sí tratan con el pecado Sí, verían esto y tendrían esa lista de cosas por hacer y no hacer, todo enfocándose en lo externo y no en lo interno, todo enfocándose en lo que uno hace y no enfocándose en lo que Cristo ya hizo y no en la idea que presentó el hermano Larson del mantenimiento, de mantenernos en nuestro caminar diario con Dios. Eso sería un concepto desconocido para mucha gente. Durante Pero años. creo que más están conociendo y se están abriendo al mensaje. Aprender qué hacer es importante, pero a la iglesia jamás se le ha enseñado cómo hacerlo. Entonces ahora les damos la oportunidad de entender en dónde deben poner su fe y tener el objeto correcto de fe que habilita el Espíritu Santo para hacer la obra en nosotros. Entonces, en vez de predicar los resultados que uno espera por la fuerza de voluntad para hacerlos, ahora tenemos la fuente de poder del Espíritu Santo moviéndose a través de nosotros para cumplirlo. Recuerdo que años atrás, escuchando a Lauren decir, y lo recuerdas, Lauren, que caminar según el Espíritu
no es hacer cosas espirituales. Sí, así es, sí. Amén. Y eso es lo que hemos estado Sí. discutiendo aquí. Así es. Y cosas espirituales, lea su Biblia. Claro que leemos la Biblia constantemente. Tengo un tiempo de oración, claro que sí. Pero eso no es de lo que está hablando Pablo. Sí, acá. sí, amén. Seguir a algo significa eso. Uno sigue la dirección de algo. Aquí, si andamos conforme a la carne, seguimos lo que la carne quiere que hagamos. El Espíritu de Dios jamás nos va a llevar a la ley o a una serie de obras para vencer el pecado. Ahora, va a haber momentos en los que el Espíritu de Dios nos va a llevar a orar, ayunar y a escudriñar las Escrituras por la respuesta. Eso es normal en el cristianismo. Pero cuando hablamos de vivir para Dios, andar conforme al Espíritu, una vez más, siempre va a llevarnos a la obra consumada de Cristo. Y dependemos de eso. Nosotros no nos damos cuenta que la carne no puede producir nada que Dios pueda aceptar. Correcto. Simplemente no puede. Pero el problema es que lo que estamos enseñando la mayoría no sabe que Así nunca lo ha es. escuchado. Bueno, la idea, y todo el mundo ya lo dijo, andar conforme al Espíritu es el desempeño de actividad Repítelo. espiritual. Andar conforme al Espíritu en la mentalidad de la mayoría es andar conforme al Espíritu en obediencia a actividades Así es. espirituales. Respondiéndole al punto de John, la mayoría de los cristianos no se les enseña cómo hacerlo. Creciendo, muy a menudo se nos enseñó que teníamos que aprender a volar como el águila, pero nadie nos Exacto, enseñó cómo volar. Y ahí es donde fue introducida la mentalidad de obras. Así es como uno tenía que lograrlo. Sí, Y aun si alguien le enseña cómo hacerlo y es correcto, es difícil para la gente abandonar lo que han estado haciendo toda su vida Exactamente. y aceptar otra cosa que no han aceptado anteriormente. Ujú. Es muy difícil. Se nos terminó el tiempo, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Lauren, lee el segundo versículo, por favor. porque Eso que la vamos a ley, entregar es la ley de Dios diseñada por la deidad en la eternidad pasada. Primero de Pedro 1:18 al 20. Esta ley, de hecho, es el orden prescrito de Dios para la victoria. del Espíritu Santo, es decir, de la manera como el Espíritu Santo obra. de vida, Toda vida viene de Cristo, pero a través del Espíritu Santo. en Cristo Jesús. En todo momento, cuando Pablo usa esta expresión o un derivado, está refiriéndose a lo que Cristo hizo en la cruz, que hace esta vida posible. Me Era ha una librado victoria total. de la ley del pecado y Estas de la son las muerte. dos leyes más poderosas en el universo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús solamente es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Esto quiere decir que si el creyente intenta de vivir para Dios, por otra manera, parte de la fe en Cristo y la cruz, él está condenado al fracaso. Y este versículo es extremadamente importante para mí. Realmente es uno de los versículos favoritos míos personales en toda la palabra de Dios. Yo recuerdo que aquella mañana en nuestra programación diaria en la que estábamos, en 3 o 4 estaciones, creo que Lauren estuvo conmigo Sí. aquel día, y el Espíritu de Dios empezó a hablar a través de mí y decirme que el Espíritu Santo no obraría fuera de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y eso es lo que le da al Espíritu Santo el medio legal de hacer todo lo que Él hace. Y yo nunca lo había escuchado, nunca lo había leído en ninguna parte, pero vino a ser algo muy claro para mí. Y Lauren habló y dijo, bueno, estaba sentado a mi lado y dijo, ¿me puede dar algún versículo para eso? Y bueno, yo pensé, pero ¿y cómo lo voy a hacer si nunca lo había escuchado anteriormente? Jamás alguien había explicado el versículo 2, punto. Y todo lo que pasaba por mi mente
mientras yo miraba no esta Biblia, pero una como esta, y mis ojos se detuvieron en este versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y bueno, yo le dije, bueno, esto es lo que el Espíritu del Señor me ha entregado. Entonces, esto habla de la ley. Es la ley de Dios diseñada por la deidad en tiempo pasado. No es la ley de Moisés, de la que él está hablando acá, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa ley es nosotros poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y mantenerla exclusivamente en Cristo y la cruz, esto es muy importante, mantenerla exclusivamente en Cristo y este crucificado, ¿no? Así que entonces, el Espíritu Santo, quien es Dios, que puede hacer cualquier cosa y que hará cualquier cosa necesaria para nosotros poder caminar según el Espíritu, vivir esta vida como debemos vivirla. Él nos dará de su poder, de su unción, de su gracia, y lo obrará en nuestras vidas y corazones. Entonces el Espíritu Santo no va a interponerse en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. No lo podíamos pagar, no había manera. Él lo pagó. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es exhibir fe en Cristo y lo que Él hizo y mantenerla en Cristo y lo que Él hizo. Entonces el Espíritu Santo obrará poderosamente a favor nuestro y nos dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Yo sé a lo que me refiero, porque realmente si no hubiese funcionado en mi vida, yo no se los entregaría a ustedes, pero sí funciona, alabado Dios. Y yo quiero que cada creyente en el mundo lo tenga, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Esa es una declaración bastante poderosa, entregada a nosotros por el apóstol Pablo, poderosa. Y usted dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Simplemente diga, Señor, mi fe está en ti y lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Solamente. No tienen que ser un erudito para hacerlo. No tienen que ser así. Yo confío en que, bueno, lo haya yo explicado para que usted pueda entender lo que eso significa. Es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó y nuestra fe en esa obra terminada. Amén. Hermano Swagger, hemos oído una y otra vez el término o el pensamiento de que ya que comencé a entender lo que usted estaba enseñando relativamente a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que sentí que había nacido de nuevo. Y hay una razón. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús comienza a obrar inmediatamente después de la salvación, después de la regeneración, donde todas las herramientas, todo lo que Dios ha dado al hombre a través del sacrificio de Cristo en el Calvario, y comienzan a obrar inmediatamente. No es algo ya después a lo largo del camino o ya que entendamos las cosas, no. Comienzan a obrar como Dios lo ha diseñado y ese pecador creyente llega con su fe centrada y asegurada solamente en Cristo y no en ellos mismos. Entonces esta ley ha comenzado en la vida de todo creyente nacido de nuevo. El problema es con el mantenimiento, cómo mantenemos lo que tenemos. Cuando el creyente nacido de nuevo, a menudo un pecador en el mundo, es salvo, lo primero que hace es ir a la iglesia y la iglesia comienza a decirles cómo vivir para Dios y 9 veces de cada 10, tal vez un poco menos ahora, la buena gente de la iglesia va a decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces comienzan a practicar lo que se les enseña escuchan. y son bendecidos a través de los medios que se les presentan a ellos. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús obra exclusivamente después de
que esa fe centrada, el objeto correcto de fe del individuo, ¿Y cuál es el blanco correcto de bueno, la es fe? Cristo y lo que Él ha hecho. Es así de simple, pero en eso es lo que la fe estaba el día en el que Así usted es. nació de nuevo. En eso estaba centrada su fe, ese era el objeto de su fe, y usted no tenía esperanza en usted mismo. Y este mismo sentimiento, este mismo gozo, esta misma paz que usted sentía cuando usted nació de nuevo, se convierte no en una cosa de un evento, Algo sino que se constante. convierte en algo constante, un proceso constante. Entonces, esto es lo que el Señor nos está regresando. Y esto es lo que Pablo está promoviendo en vez de tratar de lograr cosas en nuestra experiencia personal de Romanos 7, que es mantener nuestra fe en Cristo y entender qué es lo que Él ha hecho y permitir que descanse Lauren, en Él. recuerdo que Francis y yo estábamos en una reunión en el noreste de Luisiana, unos 50 años atrás, ya hace mucho tiempo. Y acababan de publicar el libro Cómo ayunar el camino a la victoria. No es el nombre, pero muy cerca. Y nosotros casi nos morimos de hambre con ese libro. Pero el ayuno, claro que es bíblico si se hace correctamente, pero para hacer eso, para vivir una vida piadosa, eso no va a funcionar. El Espíritu Santo no lo va a aprobar, porque eso remueve de lo que Cristo hizo en la cruz. Si fuese ese el caso, no tiene que tener a Cristo en la cruz. Simplemente podemos usar el ayuno y tantos días y ya. Sí, solo las instrucciones y pueden ayunar hasta llegar a la salvación, ayunar hasta la Pero él no libertad del hizo eso, pecado. ¿verdad? No, y es una Muy bien, imposibilidad. es una imposibilidad. Así es. Y hubo un deseo allí para acercarnos más a Dios. Y realmente hay un deseo en el corazón de muchos. Todos los cristianos tienen un deseo de vivir para Dios. Es la semilla de Dios plantada en ellos. Por eso es que Primera de Juan dice que los que verdaderamente son salvos no van a practicar habitualmente una vida de pecado. Es contrario a Así su nueva es. naturaleza. Así es. Pero se encontrarán practicando el pecado si tratan de hacerlo a través de la carne. Correcto. La palanca o la palanca que Satanás utiliza en el Hijo de Dios a menudo es el amor de Dios, que ellos tienen este nuevo amor por las cosas de Dios. Y algún santo con buenas intenciones dice, bueno, si realmente quieren tener victoria sobre el pecado, entonces, y bueno, ellos dan esas metodologías religiosas, pero si no los dirigen a guardar su fe centrada en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros, entonces eso es en el mejor de los casos un engaño y en el peor de los casos falsa doctrina que destruye al creyente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué aprendemos y de qué escuchamos y qué es lo que nosotros tenemos como nuestra base, porque si queremos crecer en el conocimiento del Señor, tenemos que mantener la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La única cosa que los cristianos conocen de la cruz es que Jesús murió por mí. Y eso es correcto, es correcto. Completamente Pero eso es correcto. todo lo que conocen. Y mientras eso es verdad, eso no ayuda a la persona a vivir para Dios Así diariamente. es. El valor de la cruz, una vez que se explora, revela los beneficios de la muerte de Cristo a nosotros. También revela nuestra incapacidad de lograr en nosotros mismos aquello mismo que Jesús murió para proveernos. Entonces, ambas cosas son muy vitales para poder entenderlas. Y el creyente está siendo enseñado por el apóstol Pablo qué es lo que tiene en Cristo en Romanos 6, en Romanos 7, qué no hacer. Y eso es confiar en lo que uno es y lo que uno puede hacer. Y eso es de lo que se trata Romanos 7. Y ahora llegamos a Romanos 8 y encontramos el modelo. La constante es lo que la ley significa. Es una constante. Es como la ley de gravedad. Siempre funciona de la misma manera. Exacto. Es así como la ley de gravedad, ¿no? Así es. Que si usted pesa 20 libras o 200 Así libras, es funciona lo de la mismo. misma manera. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y no quiero que se pierdan ninguna de estas programaciones si pueden evitarlo. Estaremos de vuelta con ustedes en la próxima ocasión y aprenderán cosas que son necesarias. Gracias.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.